Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad que el Señor nos regala de poder estar aquí, un poco nerviosos como el pastor Eddie Osorio en esta nueva etapa del programa, y agradecemos al Señor por este tiempo. Hermano Eddie, bienvenido. Amén. Sin duda, pues bienvenidos todos, de verdad nos alegra un montón, estamos tan agradecidos con el Señor, como ya lo decía hermano pastor Carlos. Estamos tan agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes a través de ahí sí que ahora desde una nueva plataforma, de una nueva forma. Recuerdo, pastor, y vamos a hacer, siempre traía en la mente, no sé, hacer una como pequeña recapitulación de lo que ha sido Diálogo de Fe y Salvación, que pues es un programa pues relativamente tierno, ¿no? O sea, si no estoy mal, han sido alrededor de como 56 episodios de Diálogo de Fe y Salvación desde que empezó. Hemos tratado muchísimas series, hemos tratado muchísimos temas muy buenos que han sido de mucha bendición para nosotros, también para la audiencia en Radio Cultural Amigos y en las diferentes plataformas. Y recuerdo, pastor, que en ciertas oportunidades pues hasta grabamos con audífonos, ¿no? Sí. Me recuerdo que cuando por todo lo de la pandemia y todo, muchas veces pues conectamos los audífonos al teléfono y ahí grabamos Diálogo de Fe y Salvación. Y realmente yo personalmente me siento muy agradecido con el Señor, muy contento, emocionado, un poco nervioso. ¿Ya llora usted, pastor? No, de verdad. Sí, se nota. Es emocionante ver y realmente el propósito y la intencionalidad con la que hacemos esto, pastor, es motivar a la iglesia, motivar a otras personas, ¿no? A también subirse en el carro, ¿no? Subirse en el carro, como tradicionalmente decimos, de poder proclamar el evangelio, de poder defender la fe, de poder ser sal, de poder ser luz, que son temas a la larga van a ser, estos son grandes temas que van a ocupar bastante espacio en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues personalmente estoy muy agradecido, perdón que ya me alargué, ¿verdad? Pero sí estoy muy agradecido con el Señor por darnos esta oportunidad y este espacio para poder llegar hasta ustedes. Así es, queridos hermanos, queridos amigos, estamos muy contentos, como bien ya decía el pastor Eddie, estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, y hay un reto grande, es un desafío muy grande, el propósito de Diálogo de Fe y Salvación, pastor, y a todos los que nos ven y nos escuchan, el propósito es poder dialogar. Amén. Es poder dialogar desde una perspectiva bíblica, bajo un filtro bíblico, ¿sí? De todos los dilemas, grandes dilemas que este mundo nos presenta hoy. Amén. Pastor Eddie, ¿sí? Entonces, hoy nuestro primer episodio, pastor, una serie interesantísima, sí, muy buena, sí, serie muy importante, la cual tiene como tema los riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea. Y es que es una serie que yo creo que fue una serie que siempre ha estado como en nuestro corazón, ¿no? O sea, exacto. Desde el inicio, desde que planteamos la iniciativa, el proyecto de Diálogo de Fe y Salvación, tratar estos temas relevantes, y de hecho el eslogan, ¿no?, de Diálogo de Fe y Salvación es ese, temas actuales desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque creemos, pastor, que es tan necesario hoy en día que el cristiano, que la iglesia y que todos nosotros, ¿no?, que nos identificamos como iglesia y como creyentes, nosotros tengamos una cosmovisión bíblica del mundo. Entonces, por eso hablar de todo esto. Exacto, entender los tiempos, pastor. Exacto, entendiendo los tiempos. Pero bien, para los que no nos conocen, pues Diálogo de Fe y Salvación, tenemos atrás un equipo de trabajo, pastor, así mismo como lo es Amigos TV. De igual forma también el Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Así somos miembros o parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Central, su servidor, hermano Carlos Vidal, y nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Pues vamos a estar con ustedes, y tenemos que contarles también, queridos hermanos y amigos,
que durante un tiempo también vamos a tener invitados, ¿no? Vamos a tener invitados, tendremos invitados para tratar temas específicos y no, pues esperamos en el Señor poder ser de bendición, poder aprender juntos y pues poder dialogar y de igual forma poder hablar cosas que a veces no se hablan, pero que son necesarias hablarlas. Exacto. Porque vivimos en un tiempo que es sumamente difícil y lo vamos a estar aprendiendo, ¿sí? Pero vamos a estar hablándolo despacito. Pero antes de pasar a nuestro siguiente segmento, hermano Eddie, diálogo de fe y salvación. ¿Para qué estamos? ¿Por qué existimos? Vamos a responder esa pregunta después, ¿no? Exacto. Vamos a dejar esa pregunta en el aire. ¿Por qué estamos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de que estos dos aparezcan por ahí hablando cosas? El Señor es grande y vamos a hablar un poco acerca de eso, pastor. Pero antes, Amén. Queremos dejarlos con un segmento especial que tendremos todos nuestros programas al inicio, el cual es nuestro canto del día. Y hoy tenemos un invitado especial, pastor Eddie. Así es. Muy, muy especial. Lo van a ver un poco algo seguido ustedes por nuestro programa. Nuestro hermano Alex San Pedro. Alex San Pedro. Con un canto muy lindo que demuestre por qué estamos aquí también, pastor. Así es. A pesar de mí, de nuestro hermano Alex San Pedro. Escuchémoslo. A pesar de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. A pesar de mí, de mis desastres y pecados, te dignaste a morir en una cruz y ahora soy salvo. A pesar de mí, estaba muerto y ahora vivo. A pesar de mí, eres mi padre adoptivo. A pesar de mí, de mis acciones y motivos, no me escaparé de ti. A donde voy, estás conmigo. A pesar de mí, a pesar de mí. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí. A pesar de mí, yo cumpliré con mi llamado. A pesar de mí, me mantendré siempre a tu lado. A pesar de mí, de mis torpezas y descaros, yo no tengo a dónde ir, pues tu perdón me ha transformado. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí. ¿Quién nos separará? Ni espadas ni maldad, ni desnudez en medio del invierno. Aunque de casa huí, yo adoptado fui. Solo tu amor no cambia, es eterno. Y tú no has juzgado mi pasado ni mi futuro. Y yo tengo paz, pues en tus manos estoy seguro. A pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí, a pesar de mí.
de mí, cada mañana es un regalo. A pesar de mí, siempre seré tu hijo amado. Amén. Qué bonito canto, hermano Eddie. Sí, buenísimo y todo el fondo que tiene, ¿no? Así es, y Alex San Pedro pues nos retrata, ¿no? A muchos en ese canto, a pesar de nosotros. Y es que por eso, pues es que constantemente debemos vivir una vida de agradecimiento, ¿no? Porque a pesar de nosotros, a pesar de lo malo que somos, de lo débiles, de lo pecadores, el Señor está con nosotros siempre. Y por eso, como usted decía, es por eso que estamos aquí, ¿no? Amén. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque es un programa en el cual vamos a hablar un poco acerca de lo que somos, pastor, y cuál es el propósito del programa y cuál va a ser la línea de temáticas que vamos a estar dialogando con todos los hermanos que nos estén con nosotros, ¿no? Durante este tiempo vamos a observar qué es lo que en realidad sí queremos hacer y la pregunta que dejamos antes del canto, ¿por qué estamos? ¿Para qué existimos? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Diálogo de Fe y Salvación? ¿Por qué diseñar, por qué plantear un programa con este tipo de temáticas, pastor? Y hoy pues ya anunciamos la serie, ¿no? Que vamos a comenzar hoy precisamente, bueno, con la parte introductoria. Específicamente hoy el tema retos y desafíos de la iglesia contemporánea. O sea, el caminar de la iglesia en nuestra sociedad hoy, pastor. ¿Sí? El evangelio es el mismo. Así es, sin duda. Siempre. Pero estamos viviendo, nosotros actualmente, pues tenemos, no sé si es la bendición, pastor. Sí. Pero me atrevo a decir que tenemos la oportunidad de poder, de vivir en esta etapa específica de la historia humana. Sí. ¿Sí? Una etapa de muchos retos. Una etapa de muchos desafíos, una etapa de cambios sorprendentes, una etapa en donde se están viendo avances como nunca antes y por eso es necesario todo eso social que estamos viendo, todos los avances, todo lo que la humanidad está logrando, filtrarlo, ¿no? A través de ese filtro bíblico y lo más importante que usted decía, aprender y ver cómo es que nosotros como iglesia debemos caminar, ¿no? En esta sociedad, una sociedad que pues vamos a ver un montón de cosas hoy en esta parte definitoria, un montón de cosas que en cierto momento la iglesia muchas veces sucumbe ante esas situaciones. Sí, alguien decía esto, pastor, vamos a hablar de un sistema específico, ¿sí? Un sistema que impera en el mundo, que nos gobierna. Yes. Una agenda oscura que está ahí detrás, ¿no? Vamos a hablar de eso específicamente. Esperamos en Dios que nos dé tiempo el programa de hoy, si no, pues el siguiente programa lo vamos a hacer. Pero alguien decía esto, pastor, dentro del grupo, dentro del sistema. Mucho liderazgo del sistema negativo, del sistema influenciado por la maldad, digámoslo así, que opresiona a la iglesia o la expansión del reino de Dios, que ha sido desde el principio, ¿sí? Ahora alguien decía esto, ¿es el ecosistema perfecto? Así es. Para que todas estas filosofías o para que todos estos tentáculos del sistema se desarrollen. Sí. Pero yo digo algo, así como es un ecosistema perfecto para el desarrollo del mal, también es el ecosistema perfecto para que la luz alumbre las tinieblas, pastor. Definitivamente. Ahora, yo creo que en esa parte que usted acaba de mencionar, pastor, allí es donde se encuentra el reto. Exacto. El desafío. O sea, el desafío está sembrado ahí, en esa parte que usted acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, nosotros como iglesia, y es algo que vamos a estar mencionando tal vez en la segunda parte del programa si nos da tiempo, pero como iglesia, pastor, nos hemos dado cuenta que muchas veces estamos siendo reactivos a muchas cosas. Exacto, buen punto ese. En vez de ser propositivos, estamos siendo reactivos. Reaccionando. O sea, estamos reaccionando, pero no estamos proponiendo. ¿Reaccionando al sistema, pastor? Exacto. Cuando es la iglesia. Hermanos, disculpen que nos interrumpamos, pero estamos acostumbrados a interrumpirnos. Pero, entonces, decimos, es la iglesia la que debe proponer, pastor. Exacto. Es la iglesia la que debe proponer. Y quienes deben reaccionar es el sistema, es el mundo, a lo que la iglesia está haciendo. Debería. Pero ahora lo que estamos viendo es un papel al revés, ¿no? Dentro de la naturaleza de la iglesia es eso. Exacto. Ahora, pastor, pero vamos a nuestra base bíblica, por supuesto. Sí. Es necesario ir a nuestra base bíblica. Y usted nos quiere acompañar en la carta de Judas. Judas, sí, como usted bien sabrá, pues Judas solamente tiene un capítulo. Así es. Y específicamente tenemos nuestra base bíblica en el verso 3.
Y por favor, hermano Eddie, nos comparte usted por favor ese texto, el cual es base para todo lo que vamos a dialogar, valga la redundancia, en su programa Diálogo de Fe y Salvación, ¿sí? O sea, esto es un punto muy, pero muy importante del por qué existimos, y luego vamos a hablar un poquito, pastor, del por qué, ¿no? Y bajo qué contexto vamos a estar tratando la serie de temas que vamos a estar tratando, ¿no? Bajo qué contexto, en qué sociedad vivimos. Exacto. Pastor, por decir algo, ¿qué es lo que impera o gobierna la mente de la gran mayoría de nuestros jóvenes hoy en día? Exacto. Por ahí va la cosa. Por ahí va el asunto. Así que, pastor, por favor, Biblia, porque no puede faltar la Biblia, ¿no? Exacto. Y la base bíblica, este versículo que vamos a leer, amados hermanos, es el fundamento bíblico de Diálogo de Fe y Salvación. O sea, es lo que en cierto momento nosotros dijimos, vale la pena practicar lo que este versículo dice, ¿no? Sí, entonces hacer vida lo que este versículo dice. Estamos leyendo pues en el único capítulo de Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interesante. ¿Sí? Para que contendáis ardientemente. Que contendáis ardientemente. O sea, esto significa, pastor, vamos a definirlo en una palabra. Y me gusta entender el versículo de la exhortación, porque esta es una exhortación, ¿no? Claro, de Judas a la iglesia. Y me gusta entenderlo de esta forma. Acción, ¿sí? O sea, Judas lo que nos está diciendo, muévanse. Ojo que Judas escribe, pastor, en un contexto grecorromano en el 70 después de Cristo. Exacto. Persecución, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 1980, 2000 años. Así después, sigue siendo relevante esto. Sigue siendo fresco, ¿Por qué? Porque el evangelio, pastor, siempre fue subversivo. Exacto. Siempre fue contracultura por el sistema que en el mundo impera. Ahora, ¿por qué planteamos, queridos hermanos? Y me llama la atención la frase aquí, pastor, un poquito más de cerca con este texto. ¿Sí? El texto en sí, él dice, ¿no? Por la fe que ha sido dada una vez. Y fíjese que al analizar un poquito más de cerca el texto dice una vez y para siempre. O sea, implica que esta frase, que esto es, no tiene discusión, pastor. Exacto. Ahora, ¿por qué diálogo de fe y salvación? ¿Por qué plantear estos temas? Queridos hermanos, porque vivimos en una sociedad la cual vamos a definir, pastor, estamos en la época del posmodernismo. Así es. ¿Sí? Vivimos en una sociedad que, para lo que nosotros es una verdad absoluta, ¿sí? La Escritura, hoy en día se discute, se cuestiona las verdades bíblicas desde una perspectiva creacional. O sea, lo que para nosotros es absoluto, ¿sí? La sociedad actual o el posmodernismo dice, no, esa es una de tantas verdades. Sí, y podríamos decir, en algunos círculos las verdades bíblicas todavía se discuten, pero en algunos otros círculos se anulan totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo, ya usted decía, y esto es muy especial. Hermanos, sí, en esta serie queremos que ustedes le pongan mucha atención, y si usted quiere, investigue por su parte, sí, queremos que usted le ponga mucha atención a distintos términos, ¿no? Exacto. Que vamos a estar manejando, que vamos a estar diciéndoles y explicándolos. Pues les daremos su correcta explicación. Y uno de estos temas, de estas palabras o expresiones, pastor, es posmodernismo, ¿no? Sí. O sea, y una de las características de este posmodernismo, que es una corriente cultural que nos está abrazando hoy en día, que tiene muchas características que ya las vamos a hablar, está la relativización de la verdad, ¿no? Sí. O sea, ya no hay verdades absolutas. Todo es relativo. Fíjese, me recuerdo yo, no sé si usted se recuerda, pero nuestros abuelos, aún, le voy a decir así, aún tal vez quizás leían poco la Biblia o no la leían, pero habían ciertas verdades universales, sí, que las creía casi todo el mundo, le puedo decir yo. Sí, o sea, y nuestros abuelos nos transmitieron ahora, esas verdades universales que nuestros abuelos, que nuestros ancestros nos transmitieron, y que no necesariamente ellos iban a la Biblia, pero ¿por qué? Porque la Biblia en ese entonces tenía una especial importancia, ¿no? Un papel central. Un papel central. Yo creo que un dato puede ser interesante, pastor. El nivel de analfabetismo era muy alto en nuestro país, hablaremos de 50, 60 años atrás. Ajá. Pero la parte testimonial, ¿sí? De la transmisión testimonial
de la escritura oral, ¿no? Oral, exacto, era muy fuerte lo que Era usted muy decía. fuerte. Mientras que si hacemos un balance hoy en día, es importante entender, queridos hermanos, amigos, ¿sí?, que la escritura hoy en día, ojo que no estamos diciendo que es así, sino que la sociedad en la que vivimos, ¿sí?, propone que la escritura, que la verdad de Dios, del Dios creador, no es absoluta. Exacto. O sea, en otras palabras, bueno, ese es su Dios. Ese es su verdad. Ese es uno de los tantos dioses. Ojo que según el sistema mundial dice que hay aproximadamente 1000 religiones y cada una de esas religiones tiene su deidad. O sea que significa que este Diosito con D minúscula que nosotros enseñamos que proclamamos es uno más del montón. Cuando no es así. Cuando no es así. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo por eso? Ese es el punto. Cuando, pastor, existe una fuerza tremenda, que ya lo vamos a ver más adelante, pero igual, es muy importante que nosotros tomemos muy en cuenta esto, lo que Judas escribe en la iglesia, pastor, en persecución, ¿sí? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mire, me ha sido necesario, mire, escribiros, exhortándolos, animándolos. Exhortándolos. Animándolos. ¿Para qué? Que contendáis. Y aquí me gusta la palabra ardientemente, pastor. ¿Sí? Ardientemente. O sea, pasionalmente. Implica dedicación, implica interés, o sea, algo implica que entrega, ¿no? Algo que apasiona en nuestro Exacto. interior. O sea, significa, pastor, que no podemos estar tranquilos como iglesia cuando alguien diga lo contrario a la Biblia. A la Biblia o al mensaje del Señor. Que el Señor nos ayude a entender eso, ¿no? O sea, esto es tremendo. A tener ese espíritu. ¿Celo? ¿Ese celo? Exacto, a tener ese espíritu de intranquilidad, pastor. Porque ¿qué pasa muchas veces? Lo que vemos es que muchas veces se blasfema la palabra de Dios, se dicen cosas que no están fundamentadas, pero en la Biblia, y nosotros muchas veces por miedo pues no decimos nada, saber qué van a decir. Yo creo que es tema de programa, pastor. Sí, ¿por qué no hablamos? Aparte, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia no habla? ¿Por qué? Por miedo. La gran mayoría de veces no compartimos algo, queridos hermanos, por inseguridad. ¿Sí? Cuando no ejecutamos algo en decirlo es por inseguridad, por miedo a hacer que no lo conocemos, retractado. No sabemos. Es que ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, el ánimo nuestro, queridos hermanos, es a que podamos meternos, Exacto. a que podamos dedicar un tiempo específico para poder dialogar. ¿Sí? Sí, es importante. Y me llama la atención, pastor, cómo, por cierto, comentábamos fuera de cámaras la muerte de Hans Kuhn, un famoso teólogo. Así es. Teólogo católico, por cierto, que abrió mucho, fue de mucha apertura teológica en el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y este varón propone, por cierto, para aclarar un poco, ¿verdad? Fue alguien que fue hasta expulsado por Juan Pablo II, solo para que usted se dé cuenta de la capacidad que este hombre tenía. Fue expulsado y quitada la licencia para enseñar en el catolicismo, en la Iglesia Católica. Ahora, él propone esto: la Iglesia contemporánea necesita abrir diálogos. Ese es el punto. O sea, no podemos venir, por ejemplo, vamos a hablar mucho de la ideología de género. Sí. Más adelante. No podemos decir, no, eso es pecado. Y ustedes son pecadores. Y ustedes van al infierno. O sea, sí, eso es verdad. Pero no vale. Usted tiene que dialogar con ellos. Tiene que haber una discusión, ¿no? Usted tiene que haber una explicación del por qué, las razones, la causa. No puede agarrar usted un palo, no, no. Tiene que dialogar, tiene que exponer. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí, pastor. Exacto. Entonces, estamos explicando, pastor, por qué estamos aquí como Diálogo de Fe y Salvación. Y ya vimos, pues, que estamos viviendo en una sociedad que se enfrenta a muchos dilemas, una sociedad posmodernista, una sociedad, pastor, mire, materialista. Eso es bien importante explicarlo, pastor. Las características del posmodernismo. Y podemos definirlo, pastor. ¿Qué es el posmodernismo? ¿No? Es la época, vamos a hablar así, específica del tiempo, la cual estamos viviendo, el posmodernismo, o sea, después del modernismo, la época del modernismo. Así según es. Algunos la definen después del año 2000, siguen adelante. Hoy en día vivimos en una sociedad posmodernista. Y pastor, hacía grandes rasgos, porque creo que estábamos preocupados, se nos iba a dar tiempo, ¿no? Pero el tiempo va avanzando. Y ya nos va a tocar la cápsula del día, por cierto, Exacto. pastor. Nos va a tocar la cápsula del día. Así Tenemos un par de minutos todavía.
Sociedad posmodernista. Cuando hablamos de sociedad posmodernista, o sea, la sociedad en que estamos viviendo, características generales del mundo en que estamos, podemos decir, pastor, del mundo en que estamos, ¿sí? Características generales. ¿Cómo se comporta? O sea, ¿cuál es la forma de vida de la sociedad en la que por favor, vivimos? pastor, usted mencionó por ahí alguna característica al principio. Exacto. Seamos más específicos. O sea, tenemos muchas, sí, pero bueno, vamos a mencionar algunas que yo creo que sí son de especial relevancia, pastor. Exacto. Y nos enfocamos primero en materialismo. Mire, interesante. Sí. Materialismo. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de materialismo? Fíjese que hay una corriente de pensamiento, de hecho, que se llama materialismo histórico. Ajá. Y cuando uno estudia un poquito más nosotros estudiamos, pastor, pero hacemos la tarea, ¿no? Hacemos la tarea de diálogo de fe y salvación de pasar esto por el filtro bíblico. ¿De qué nos damos cuenta cuando estudiamos el materialismo? De que estamos viviendo en una época que se enfoca netamente en el presente y en los bienes materiales. ¿Sí? Un énfasis absoluto. Exacto. Y la mente humana, podemos decir, en un alto porcentaje, ocupa el lugar del hacer. Exacto. El tener. Exacto. O sea, la mayoría de nuestro tiempo estamos buscando acaparar cosas, ¿no? Exacto. Entonces, eso nos define a nosotros como, de cierta forma, como seguidores de la corriente del materialismo, ¿no? El materialismo. Por ejemplo... Sí, adelante. Y muchas veces nosotros mismos como que hemos condenado el materialismo, ¿no? Pero fíjese, si hacemos un autoexamen, o sea, si somos rigurosos, si tenemos un análisis crítico de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que en algunos puntos, en algunas esquinas, en algunos rincones, ahí usted de su vida se va a dar cuenta que somos materialistas. Hay un enfoque extremo, pastor, sí, cosa que es contrario a la Escritura. Sí, un enfoque total, sí, o totalitario, podemos decir así, de las cosas materiales. Exacto, hay un desenfoque del ser y un enfoque en el hacer, como usted decía. Entendiendo el mundo en que vivimos, pastor, que el Señor mismo explica tanto en su palabra, ¿no? Que en este mundo pues vamos de paso y lo importante es nuestra eternidad. Pero bueno, lo que queremos llegar, que este materialismo, queridos hermanos, provoca distorsión al sistema, ¿sí? A los fundamentos, por ejemplo, de la familia. Exacto. Y hay un dato importante, fíjense, con relación al materialismo. En 1992, pastor, se provoca un boom. Sí, un boom social en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde, por poner un ejemplo, allá por los años 80, 70, uno de los grandes, o mejor dicho, la principal tarea de la mujer en el hogar, que por supuesto ahí hay una discusión bíblica que la vamos a ver más adelante, es la de cuidar su hogar y cuidar sus hijos. La crianza de sus hijos, la crianza de la futura generación. Así Ahora, es. 1992 se da el boom en decir, no, la mujer viene, zafa muchas cosas y dicen, no, tenemos derechos y queremos salir a trabajar. Exacto. Y ahí comienza, pastor, muchos desfases. Materialismo, pastor. Sí. Y ahí hay precisamente esa es una, pastor, es una de las tantas, porque hay una de las tantas causas de la crisis familiar que estamos viviendo. Sí. Porque la realidad es que usted va también a escuchar que aquí en Diálogo de Fe y Salvación nos interesa mucho la familia. Nos interesa mucho, pastor. Y vamos a estar hablando de eso. El desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje, la educación que se puede dar en el círculo familiar. Porque creemos, pastor, que incluso antes que la iglesia, fíjese esto que vamos a decir, incluso antes... Ahorita usted va a estar en una línea muy densa de herejía. Incluso antes de la iglesia, la primera institución fundamentada, cimentada por Dios, es la familia. La familia. O sea, la familia es ese primer círculo que fue creado por Dios. Dentro de todos sus propósitos, nosotros encontramos que la familia fue creada para transmitir valores y principios bíblicos, ¿no? Y nosotros, si leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en la historia del pueblo de Israel la importancia, Deuteronomio 6, ¿no? Encontramos nosotros la importancia de la transmisión oral, lo que decíamos antes de nuestros abuelos, ¿no? Que tuvo relevancia hasta cierta parte, hasta cierto tiempo con nuestros abuelos, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora, pues, este va a ser tema aparte, ¿verdad? Sí. Pero una mención honorífica pequeña aquí, ¿sí?
¿Por qué decimos esto? Porque nos hemos descuidado. Exacto. ¿Sí? Las familias se han descuidado. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas. ¿Sí? Hay una crisis generacional, hay una crisis familiar, hay una crisis que están pasando las mujeres, hay una crisis, pastor, también que están pasando los hombres. La crisis de la masculinidad, ¿sí? pastor, Exacto, que lo vamos a hablar también. La crisis de la masculinidad, que va a ser un programa que vamos a tener acá también. La crisis de la paternidad. Imagínense, o sea, hay tantas crisis. Tienen crisis los niños, tienen crisis los papás, tienen crisis las mamás. Entonces, todo eso nos interesa y nos interesa ver y estudiar y saber cómo combatirlo. O sea, ¿sí? pastor, sociedad posmodernista, relativista, antifamiliar. Así es. Ojo. Materialista y de igual forma también una característica más humanista. Hedonista. Y cuando hablamos de humanismo, hablamos de un exceso de importancia a lo que sentimos y al placer humano. ¿Sí? Al placer humano. O sea, me esfuerzo en gran forma para satisfacerme. Número 1. Número 2. Me importa mucho y confío demasiado en lo que siento y en lo que pienso. Exacto. Cuando la Biblia que dice, pastor, hace poquito estudiamos ese proverbio, ¿no? Sí, que confiemos en el Señor y no confíes en qué dice. En nuestra propia prudencia. En tu propia prudencia. Exacto. Y aquí hay algo bien importante. El humanismo va muy relacionado con el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es una corriente que dice que el placer es un fin en sí mismo. O Exacto. sea, si a vos, en otras palabras, en palabras chapines, chiquimultecas, sí. Si a vos te gusta, dale. No importa que sea pecado. No importa que sea malo. O más bien, pastor, también, si te hace sentir bien. Exacto. Si te hace sentir bien, si esto te hace sentir mejor, entonces, y viene, mire, pastor, es una descomposición social, le voy a decir así, una descomposición, lo que genera esta corriente, o sea, ser hedonistas, pensar de que todo lo que me agrada, de que todo lo que me gusta a mí es bueno. Exacto. ¿Sí? No, y miren, hermanos, de verdad, una pausa aquí, no todo lo que nos gusta es bueno. Claro que no. ¿Sí? No todo lo que siento. No todas nuestras intenciones pastor, son buenas. No podemos confiar en nuestros sentimientos. Exacto. Este es otro tema también. O sea que, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, ahí está el detalle. Pero bien, pastor, en resumidas cuentas, toca la cápsula. En resumidas cuentas, sí, es importante entender desde una perspectiva bíblica el mundo en que vivimos. Exacto. Así y de esa forma dialogar, proponer, como usted dijo, ser activos, propositivos y no reactivos. Así es. Ante los grandes dilemas del mundo postmoderno. Pero bien, hoy tenemos un espacio el cual nuestro hermano Eddie va a explicar y queremos enviarlos, mejor dicho, a nuestra cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación, en donde nuestro hermano Eddie nos expone, nos explica de qué se va a tratar este espacio de medio del programa. ¿Sí, pastor? Todos los días que usted escuche o vea Diálogo de Fe y Salvación, se va a dar cuenta de qué se trata. Así que vamos a nuestra cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio. Bien, entonces estamos hoy con nuestra cápsula del día. La cápsula del día en Diálogo de Fe y Salvación es una sección del programa, casi a medio programa. Hoy buscamos un espacio donde les transmitimos a ustedes o donde abordamos un tema, ya sea en relación con la temática general del programa o una pincelada de algún otro tema importante. Tema picante. Exacto, un tema picante, un tema relevante ahí para que usted pueda estar enterado también de algunas cosas importantes, ¿no? Y que también son relevantes para nosotros como cristianos. Y mire, hoy específicamente vamos a tratar una cápsula del día que nos va a arrinconar. Literalmente les digo, nos va a poner entre la espada y la pared. No solo como cristianos, también como sociedad guatemalteca. ¿Sí? Pero mire, ¿de qué vamos a hablar? Índices de lectura. Quiero compartir con ustedes qué tanto, una pregunta, ¿no? Una pregunta para que usted ahí la medite. ¿Qué tanto lee usted? ¿Qué tanta lectura tiene usted? ¿Cuántos libros lee en el año usted? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Sabe que queremos compartir una estadística asombrosa acerca del índice de lectura a nivel mundial?
nos encontramos, pastor, en este índice con países que están leyendo mucho. Hay países como Francia y Alemania que leen hasta 50 libros por año. En Latinoamérica, vamos a empezar por lo más general y vamos por persona, pastor. Exacto. Y por vamos persona. a ir a lo específico, ¿no? Encontramos países nosotros de Europa y de Estados Unidos, en Europa y Estados Unidos, que tienen una lectura, un índice de lectura, un promedio de lectura por individuo aproximadamente hasta 50 libros por individuo al año. Ahora, cuando pasamos a Latinoamérica, nos encontramos nosotros que los índices más altos de lectura están en Argentina y Chile, aproximadamente unos 5 o 6 libros por año, ¿sí? Pero adivine qué pasa en Latinoamérica, bueno, Centroamérica. Ya lo vamos a ir reduciendo, ¿no? Lo vamos a ir reduciendo. Vamos a ir reduciendo el embudo, ¿sí? Y sabe, Guatemala está dentro de los países que menos leen. Y escuche, como leemos menos, comprendemos menos. ¿Sí? ¿Por qué estamos compartiendo esta cápsula del día? Porque entendemos que la lectura es relevante para nosotros como creyentes, para nosotros como cristianos. O sea, la iglesia debe leer. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a su pastor? Lea la Biblia, tenga su devocional. La pregunta es, ¿lo tenemos? La pregunta es, ¿leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo de nuestra semana nosotros pasamos en la Biblia? De las 24 horas del día trabajamos 8, descansamos 8 y las otras 8 dormimos. Pero en el tiempo libre, ¿qué hacemos? ¿Sabe usted? No hay una estadística tan específica de Guatemala, pero la estadística que encontramos acerca de nuestro país nos está diciendo que 3 de cada 100 personas leen por placer. Mire pues, 3 de cada 100 personas leen por placer. El 3%. O sea, ¿usted sabe lo que eso significa? Ahora usted se puede dar cuenta por qué somos tan ignorantes en muchos temas. Y es que puede sonar pesado, puede sonar como chocante, pero es que es la verdad. O sea, somos un pueblo que no lee, ¿sí? Imagínese usted, de 100 personas que usted puede considerar, 3 personas están leyendo. Están leyendo. Estamos hablando de lectura por placer. Estamos hablando de aquellas personas que disfrutan leer. No estamos hablando de aquellas personas que les dejan tarea en la universidad de leer, ¿sí? O sea, que esa lectura no es igual. Esa no es lectura por placer. Exacto. Aunque sí, en algunos rubros puede entrar la lectura por placer por tareas o cosas así. Hay a quienes pues les puede encantar hacer su tarea leyendo, ¿no? Haciendo un resumen o haciendo una síntesis de algún texto. Pero lo importante es darnos cuenta de que como Guatemala, el 3% de nosotros lee por placer. Los demás, un porcentaje relativamente cercano al 3% también lo hace, pero por obligación. Ahora, yo quiero que hagamos una pausa aquí y traslademos esto a la iglesia. ¿Sí? No tenemos una estadística. Gracias a Dios que no la tenemos. La verdad, mucho, ¿no? De dicha que no tenemos una estadística de cuánto los cristianos leen la Biblia en Guatemala. Se lo aseguro que esa estadística sería espantosa. ¿Sí? Sí. ¿Sabe por qué estamos nosotros tan desinformados? Nosotros vivimos en la era de la información o desinformación, como algunos llaman, ¿no? Pero muchas veces nosotros descuidamos informarnos, descuidamos informarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que está pasando en el mundo, y por ende descuidamos también nuestra lectura de la Biblia, ¿sí? Entonces esa es la pauta aquí importante. El punto importante aquí es instarlo, exhortarnos unos a otros a que podamos leer la Biblia, a que podamos dedicar tiempo de esas 24 horas que usted tiene en la semana, que le pueda dedicar un tiempo especial. Y literatura cristiana, pastor. Exacto, también Importante. no solo la Biblia, pero la Biblia juega un papel central, ¿no? Amén. En nuestra lectura. Ahí podemos leer, qué sé yo, cualquier otro libro que esté escrito, siempre fundamentado en la palabra. O también hay otra clase de literatura histórica, literatura, qué sé yo, de fantasía, o que siempre podemos leer. Pero el punto es que debemos crear hábitos de lectura. Y estos hábitos de lectura debemos llevarlos a la Biblia, debemos llevarlos a la iglesia. La iglesia, como iglesia, necesitamos leer. Y miren, hermanos, esto es algo urgente, ¿sí? Esto es algo urgente. Un cristiano que no lee es un cristiano ignorante, ¿sí? ¿Sabe, pastor? Escuché en cierto momento a un estudioso de la Biblia decir de que Latinoamérica está pasando por un tiempo de embrutecimiento bíblico, ¿sí?
¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia. Y usted puede decir, ¿cómo? Pues nos dijo Brutus, ¿verdad? Si quiere, para que la gente no es César Vidal, pastor. Exacto. Pero es lo que está pasando muchas veces. No sabemos la Biblia. O sea, estamos mandando gente al infierno, como usted decía al principio, pero no tenemos la capacidad de discutir, no tenemos la capacidad de dialogar, de debatir, de enseñar el evangelio a través de conversaciones como Jesús lo hacía. ¿Sí? Y bueno, este tema da para otras 2 cápsulas quizás, pero esta la vamos a dejar aquí. Le queremos exhortar en el amor del Señor a que usted pueda dedicar un tiempo de su día, un tiempo de su semana a la lectura de la palabra. Igualmente queremos invitarles a que usted pueda escuchar, ver, compartir el contenido de Diálogo de Fe y Salvación. Hoy que estamos empezando, pastor, estamos ya en distintas plataformas. Estamos a las 9 de la noche los viernes acá por Amigos TV. También estamos a las 9 de la mañana los martes en Radio Cultural Amigos. Y también estamos en YouTube. También va usted a poder ver los episodios completos, a compartirlos con amigos, con familiares, con personas que usted crea que les puede interesar este tema. Y también vamos a estar en Spotify si usted va ahí en su vehículo y nos quiere escuchar también. Y en las distintas plataformas de podcast también usted va a poder escuchar Diálogo de Fe y Salvación. Y estamos muy contentos por eso, ¿sí? Así que vamos a dejar acá nuestra cápsula del día. Y pues vamos a continuar con lo que nos resta del programa, pastor, acerca de la agenda globalista. Por lo pronto, esta ha sido nuestra cápsula del día aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muy bien, queridos hermanos. Pastor Eddie, excelente espacio. No, daba mucho, estuve tentado, pastor, de interrumpirlo y meterme al diálogo, pero el tiempo en la cápsula, pues así como el mismo nombre lo dice, no es una cápsula. Así es. Pero rapidito, pastor, destaco un par de puntos. La época de la desinformación. Sí. Así es. ¿Y cuán importante es estar informado? Así es. Para no ser desinformado. Exacto. ¿Qué es ese poema, pastor? ¿Cómo está esa frase? Un verso, ahí? Un verso, por favor, anótela. Qué importante es estar informado para no ser desinformado. Así es. ¿Y cómo nos informamos? Aprendiendo. Qué importante es aprender. Ahora, pero mire, pastor, cómo encaja con el punto que continúa con nuestro diálogo. Venimos hablando acerca de los retos y desafíos de la iglesia contemporánea. Sí, en el tema específico hoy, fe y posmodernidad. Estamos hablando un poco del por qué existimos como Diálogo de Fe y Salvación y cuál es el propósito, ¿no? Y estamos llegando un poquito a aspectos prácticos ya de lo que como iglesia estamos llamados a hacer. Y hemos visto que en la sociedad en que vivimos, pastor, ¿sí? Me llama la atención de que oiga esto, está creciendo, hay un creciente aumento, ¿sí? En la desacreditación de la verdad de Dios, ¿sí? Ojo con eso. Un creciente aumento. Ahora, o sea, ¿significa esto que está creciendo la cantidad de gente que ataca, que desacredita, que supuestamente desmiente, ¿no?, lo que la Biblia dice? Sí, y ahora aquí podemos hacer una pregunta, ¿no? Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Exacto. ¿Qué es la Biblia para usted? Para la humanidad en general. ¿Qué papel juega la Biblia? O sea, y está creciendo, pastor. En redes sociales, por ejemplo, todo el mundo está en redes sociales hoy, ¿no? En la televisión hoy en día, sí, Dios. Sí, la Biblia. Sí. Escuché, pero leí una frase en Twitter en cierto momento que me llamó mucho la atención. Decía, tengo un problema moderno, ¿no? Un problema, estamos en el 2021, ¿no? Y tengo un problema. ¿Por qué tendría yo que leer la Biblia, que es un libro que fue escrito hace más de 2000 años, ¿no? En la parte más nueva. Escuchen. ¿Por qué yo tendría que leer un libro tan antiguo para resolver un problema tan moderno? Mire, qué tremendo. Ahora, el problema aquí, y se centra, pastor, aquí hay varias aristas, podríamos decir, o varios lados de este problema que podemos ver, ¿sí? Y usted decía algo importante, la cantidad de gente que trata de, entre comillas, de desmentir la Biblia o de desacreditar la Biblia está creciendo. Sí. Pero, o sea, y un poco de estadística aquí en Guatemala, ¿sí? Guatemala es un país que es catalogado por muchos como un país cristiano. ¿no? 90%. Conservador, ¿no? Conservador. Ahora, imagínese usted, ¿y qué estamos haciendo? Sí, es que esa es la pregunta, mire, pastor. Y sabe, yo sí soy muchas veces, tal vez peco de negativista.
Sí, pero sí me gusta muchas veces sentarme y como que hacer un poco de autocrítica. Sí, de autocrítica y decir, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué? Porque lo que decíamos al principio, estamos siendo reactivos la mayoría de veces como iglesia. O sea, hay una pasividad, pastor, que nos está matando literalmente. ¿Sí? Que no, o sea, estamos viendo que el enemigo se está levantando, estamos viendo que la Biblia está siendo desacreditada, que la Biblia está siendo pisoteada y nosotros, pues bien, gracias, ¿no? O sea, estamos ahí tranquilos, relax y no estamos actuando. Cuando en nosotros está, nosotros hemos sido comisionados para predicar, para proclamar el evangelio. Y la base bíblica que teníamos, pastor, en Judas, ¿no? Estamos siendo exhortados, ¿sí? Por el Señor a contender ardientemente, ¿sí? Y es bien importante, pastor, cómo juega un papel fundamental. O sea, en el principio, usted contradecir al Imperio Romano, y lo hablábamos en otras veces, ¿no? Aún con el saludo, ¿sí? El saludo tradicional en los tiempos del Imperio Romano, allá por el 50, 60 después de Cristo, ¿no? Pues el saludo, ¿cuál era? El saludo tradicional, ¿no? Estaban las manos, ¿no? O si no, César es el Señor. César es el Señor. Era el saludo. ¿Y qué decía el pueblo de Dios? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Me entiende? Solo ahí era una contracultura. Ahora, y la persecución. Pero como hablamos otras veces, amada iglesia, la persecución se construye. Exacto. O sea, no pensemos tener persecución. Está interesante ese punto. No, y el evangelio, pastor, a mi criterio, construye sin necesidad que nosotros colaboremos. Oiga, el evangelio construye su propia persecución, simple y sencillamente cuando es expuesto. Sí. Automáticamente el corazón humano pecador no le cuadra. Exacto. No le gusta. El evangelio es chocante. Sí, ¿por qué? Entonces, ahora, la iglesia no puede ser pasiva, queridos hermanos. No podemos ser pasivos y hoy nuestro ánimo es, vamos a estar hablando de aspectos específicos, no creo que nos dé tiempo este programa, pero vamos a estar hablando de aspectos específicos como por ejemplo la agenda globalista, ¿no? Una agenda que en este mundo de hoy en día está, ¿sí? La cual está trabajando muy fuerte, muy sutilmente, ¿sí? Pero hoy queremos como plantear, pastor, es un programa como de planteamiento, ¿sí? La iglesia no puede estar pasiva. Exacto. La iglesia necesita reaccionar, la iglesia necesita prepararse, la iglesia necesita dialogar, ¿sí? Dialogar con el mundo. Y ojo que cuando estamos diciendo dialogar, no estamos diciendo tolerar. Tolerar, ¿no? O permitir, ¿sí? Que todos estos tentáculos, ¿sí? Puedan venir y desviar lo que la fe en realidad es. Sí, la fe es una verdad absoluta, pastor. Exacto. La cual no se puede desviar ni para uno ni por otro lado. No puede ser puesta en duda. Sí. Ahora es muy importante eso, pastor. Exacto. Usted decía algo muy importante acerca de la desacreditación de la Biblia y cómo nosotros como creyentes pues muchas veces estamos siendo pasivos. Ahora, aquí hay muchos paradigmas que la iglesia creo que como iglesia debemos romper, ¿no? Ante esta cuestión. Muchas veces se ha entendido, y en cierto momento yo tenía una conversación con alguien y hablábamos de esto, de por qué cuando hablamos de preparación, cuando hablamos de entrenamiento, cuando hablamos de aprender, generalmente este aprendizaje o este entrenamiento o educación bíblica se reduce a un grupo de la iglesia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Que como son líderes son los que tienen que prepararse. No estamos hablando, la iglesia no puede fraccionarse. Exacto. ¿Sí? O sea, no podemos dividir en partecitas a la iglesia. La iglesia somos todos. Los que necesitamos, pastor, prepararnos, aprender, entrenarnos, somos todos. Todos. ¿Sí? Porque todos somos la iglesia. O sea, Dios no comisionó pastores. Dios comisionó a la iglesia. La iglesia, o sea, la tarea de ser discípulos, pastor, Exacto. que es otro tema también que vamos a tener específicamente, ese hacer discípulos. ¿Cómo se ha perdido esa línea? ¿Sí? Exacto. ¿Cómo se ha perdido esa línea? Entonces es muy, muy importante entenderlo. Pastor, yo creo que el tiempo ya va llegando, tenemos poco tiempo. Quisiera que dialogáramos un poquito para plantear, pastor, lo que se va a estar dialogando durante este tiempo, ¿sí? En Diálogo de Fe y Salvación. Lo que el Evangelio, según Lucas, nos dice en el capítulo 21, ¿sí? Mire qué interesante. Cuando se habla de las señales antes del fin. Ojo que con esto
no quiero llegar a decir de que todo lo que estamos planteando, o como por ejemplo la agenda globalista, tiene que ver con teorías conspirativas, con que meter por ahí Gog y Magog, ¿verdad, pastor? Y querer decir que esto es, no, o sea, lo digo de una perspectiva, pastor, de cuál debe ser la actitud del creyente ante tiempos de severa maldad. Exacto. Lo veo desde esa perspectiva, como el Señor propone a su iglesia. Sí. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Una actitud gacha? ¿Una actitud perdedora? ¿Pasiva? ¿Una actitud que estamos derrotados de llanto? No, ¿y sabe cuál? Le voy a dar una postura común. Ajá. Sí, ¿sabe cuál es una postura común? Está profetizado. Sí, no. Va a venir, dice. Es que es necesario que eso suceda. No. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿sí? En cuanto a las señales antes del fin, pastor, pero me gusta el verso 28 y dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el día de vuestra redención está cerca. Ahora, no vamos a enfocarnos en la parte del final de los tiempos. Ojo, que por supuesto está ahí inmerso, pero el tema no es ese. El tema es cómo accionar en tiempos difíciles de ataque, de perversidad, de maldad hacia la verdad de Dios, ¿sí? Hacia una crisis. ¿Podemos preguntar, ¿vivimos en crisis? Claro que estamos en crisis. Todas las máximo crisis hoy en día. Mencionar, ¿no? Máximo hoy en día, pastor. Pandemia, exacto. Economía, bueno. ¿Cómo accionar? Me encanta esta frase que el Señor dice: erguíos y levantad vuestra cabeza. Pónganse de pie. En otras palabras, ustedes tienen que ver. Sí, una cosmovisión distinta. Bíblica. Queridos hermanos, no nos puede sorprender lo que está... No nos va a agarrar. O sea, nosotros estamos avisados. En guerra avisados no tiene por qué haber muerto. Exacto. Nosotros estamos avisados. Y el Señor nos manda... pilas pues, levántense. Levanten la vista, levanten la mirada. Ustedes no pueden estar con la cabeza agacha en un mundo que está evolucionando. En un mundo que está creciendo. Y el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio es altamente y profundamente y fuertemente relevante en cualquier época y sociedad de la historia. Así es. O sea, no podemos escondernos, ni podemos victimizarnos, ni podemos ponernos a llorar ante este avance fuerte, pastor. Una avalancha de ataque. Avalancha de ataque hacia la verdad de Dios. Exacto. Usted decía algo muy importante y quiero apoyar con esto. Creo que va a ser ya para finalizar el programa. Es importante que este papel activo que la iglesia está llamada a tener en este tiempo de ataque severo a la verdad sea un enfoque de proclamación de esa verdad. Exacto. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos ahí en los detallitos de los últimos tiempos y queremos saber y tanto detalle, ¿no? Que hay en Apocalipsis, en Daniel, en Ezequiel. Sí. Y sabe, pastor, muchas veces queremos adivinar cosas que están solo en la potestad del Señor. Exacto. Y no queremos ocuparnos de la misión de la iglesia. Andamos de ser haciendo sal, de ser luz. esquemas ahí de cómo es la cosa, pastor. Me encanta la postura de Juan Stam, sí, un teólogo costarricense americano, el cual dice esto. En otras palabras, me llama la atención que da una explicación acerca de lo que Jesús mismo le dijo a sus discípulos. Cuando Jesús iba a ascender, Hechos capítulo 1, ¿no? Exacto. Maestro, y restablecerás el reino. ¿Y qué le dijo el Señor a los discípulos? Y esto se repite hoy. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Mire, mucha, así en, ¿qué? Nueva traducción chapina. Mire, mucha, dejen de andar averiguando esas cosas. A ustedes no les importa. Exacto. Pero ¿saben qué? Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo que sigue, ¿no? ¿Sí? Y me seréis testigos. Habla de ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Qué triste es pensar, pastor, que hoy en día, por ejemplo, lo he visto, lo he experimentado en muchas reuniones pastorales, decir esto. Ay, la iglesia está desanimada. Estudiamos Apocalipsis para que la iglesia se levante. O sea, Apocalipsis no es para meter miedo. Exacto. Es para tener un ánimo lindo a la misión. Exacto. De lo que nos espera, pastor. Enfocados, ¿no? Así que, bueno, palabras finales, hermano Eddie. Ha sido un privilegio, pastor, definitivamente. Primer programa de esta modalidad y de verdad estamos muy contentos por lo que Dios nos está permitiendo hacer. Y pues esperamos de que esto sea de bendición para todas las personas que nos ven, que nos escuchan por las distintas plataformas.
Y de verdad esperamos de que esto sea también una motivación para usted, ¿sí? Deseamos que usted se una, que como decíamos al principio, que se suba al carro, ¿sí? Que nos informemos, que leamos la palabra, que nos preparemos, que nos capacitemos para este tiempo de crisis que estamos viviendo. Hace falta y bastante, ¿sí? La preparación, la educación bíblica en nuestras iglesias. Así que ánimo, y ha sido un privilegio compartir en esta oportunidad con todos ustedes. Amén. Gracias, Pastor Eddie. Gracias a ustedes que están con nosotros desde los distintos medios, como ya bien decía el pastor. Estamos muy agradecidos, muy contentos, y esperamos entonces que podamos estar en el próximo programa. Amén. ¿Sí? Por ahí una adelantadita, pastor. Vamos a hablar un poco acerca de la agenda globalista. Así es. ¿Cómo esta agenda afecta a la iglesia de hoy en día? ¿Sí? Así es. Es muy importante. No vamos a hablar de teorías conspirativas. Vamos a explicar también lo que no es la agenda, pastor. Hechos concretos, ¿no? Exacto. Palpables, vistos con pruebas, por supuesto. Y en esta serie que hemos venido, que arrancamos hoy en día, mejor dicho, los retos y desafíos de la iglesia contemporánea. Y hoy, Amén. nuestro tema, ¿sí? Fe y posmodernidad. Así que, es. queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Los ánimos ya que el pastor dio. Así que les esperamos en nuestro próximo programa, si el Señor nos lo permite. Amén. ¿Sí? Acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Y siempre, como tradicionalmente, pues los dejamos con nuestra frase, ¿sí? La cual es, siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Así que muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa acá en Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación